Buenos días a todas y a todos. Soy el doctor Hubert Cartón de Gramont del Instituto de Investigaciones Sociales, en el cual trabajo desde 1981. Soy de formación, primera formación, soy ingeniero agrónomo con especialidad en economía rural y después maestría y doctorado en sociología, el doctorado por parte de la UNAM. Mis estudios anteriores fueron hechos en Francia, de donde vengo. Me interesan los estudios rurales por una razón muy personal. Me gusta el campo. Me gusta el campo más que la ciudad. Soy de la ciudad, nací en la ciudad, nací en París, estudié en París, pero desde mi juventud siempre me ha llamado la atención el campo, pero por supuesto en un principio no por razones intelectuales, sino simplemente por naturaleza. Pues hay gente que nace más urbana, gente que a mí me tocó que me gusta el campo, tenía familia, por cierto, en el campo también, etcétera, etcétera. Eso es mi incentivo inicial, no ninguna gran reflexión intelectual que los problemas rurales son o eran importantes. Eso lo descubrí después, en todo caso, ¿no? Cuando, pues, por esta razón, por mi afinidad con el mundo rural, con el campo, me dirigí hacia estudios que tienen que ver con el campo y con la agricultura, ¿no? Sin el campo, la ciudad no puede vivir, pero también después descubrí que sin la ciudad, hoy en día, por lo menos en el capitalismo, sin la ciudad, el campo no se puede explicar. Podría vivir sin la ciudad probablemente como lo hacía antes, pero hoy en día no se puede explicar o entender cabalmente el campo si no entendemos cuál es la situación y la evolución de la ciudad. Simplemente lo planteo de una vez porque la ciudad en el capitalismo, la ciudad domina al campo, la ciudad determina la evolución del campo, ¿no? Todo profesional de la investigación a lo largo de su carrera, entre más larga, con mayor razón, cambia los temas concretos, muy específicos, siempre dentro del mismo techo, digamos, hay una línea general de investigación, pero temas concretos que cambian, que se van modificando. Entonces, fue mi caso, puedo clasificar en 4 o 5 etapas mi vida profesional de más o menos medio siglo, ¿no? Cuando llegué a México, hay un tema que me llamó mucho la atención, porque es un tema que nadie trabajaba, que es el tema de los grandes empresarios agrícolas. En México, históricamente, bueno, por lo menos en el siglo pasado, históricamente se estudiaban a los campesinos, por razones obvias, ¿no? Sobre lo cual no hay que insistir, la revolución, punto. La revolución que no se puede explicar sin la participación de los campesinos, por la enorme importancia de la transformación del campo y de la integración de los campesinos al desarrollo nacional, ¿no? De los campesinos que ya podían tener tierra o que no la tenían y entonces la obtuvieron gracias al reparto agrario. Cuando yo llegué entonces, en los años 70, me pareció que por supuesto el tema campesino era importante, no iba en contra, pero había por otros temas importantes y uno de ellos era analizar y entender la evolución y la conformación del sector empresarial agrícola, que tenía mucha fuerza. Cuando yo llegué ya tenía mucha fuerza. Era el sector, desde el punto de vista de la producción, el sector más importante y por mucho. Entonces, bueno, mi primer tema fue estudiar sector empresarial, y estudiando el sector empresarial agrícola, inmediatamente tenía que estudiar también los asalariados agrícolas,
como se dice o se decía, los jornaleros, ¿no? Los jornaleros agrícolas. Eso fue mi primer gran tema durante unos 20 años, hasta finales por lo menos finales de los 80, ¿no? 15, 20 años, mediados del 95 probablemente. Entonces, lleve los dos temas paralelamente. Para entender las empresas había que entender la incorporación de los asalariados agrícolas. Sin ellos no podía haber grandes empresas. Y a la viceversa, pues las grandes empresas que daban trabajo a los campesinos pobres, o como se decía antes, una expresión que ya no existe, los campesinos sin tierra porque tenían la esperanza de tener tierra algún día por el reparto agrario. En 94 eso se acabó. El siguiente tema que abordé hacia finales de los 90, principios del 2000, pues prácticamente es el tema que sigo trabajando hoy en día, que es los cambios en la relación campo-ciudad a partir de la mundialización. Brevemente, para plantear bien el tema, con el capitalismo se establece un tipo de relación campo-ciudad muy clara. Por un lado teníamos el campo, que era el lugar a donde prácticamente la única actividad era la agrícola, ganadera, forestal, obviamente, ¿no? Pero bueno, la agricultura. Y la ciudad era el lugar del sector industrial. Y entonces en el campo, pues estaba la agricultura, ¿no? Y eso es una relación, digamos, bueno, iba a decir natural, no es nada natural, es socialmente construido, y eso hay que entenderlo bien, pero bueno, es una situación que se estableció y que pues, al final del siglo pasado, hace unos 30, 40 años, 50 años, cuando yo me empecé a dedicar a la investigación del campo, parecía ser una situación normal, muy entre comillas. Por todo el mundo aseguraba que, no, pues en el campo hay agricultura y en la ciudad hay industria, sin saber, sin entender que era una situación socialmente construida, claro, desde hace 200, 300 años atrás. Son procesos muy largos, ¿no? Y con la mundialización, esta situación empezó a cambiar y 30 años después ya es muy claro que esta situación que parecía natural, pues no era tan natural porque cambió totalmente, y hoy en día una parte muy importante del sector industrial está establecido en el territorio rural, ¿no? Claro, no las partes más modernas, etcétera, pero sí la industria ha penetrado, se ha descentralizado de la ciudad hacia el campo en las últimas 3 o 4 décadas. Eso por procesos de origen tecnológica, ¿no? Las nuevas tecnologías permiten esta descentralización y permiten la construcción de lo que conocemos hoy en día como las cadenas industriales, y en el sector del campo las cadenas agroindustriales, ¿no? Antes todo el sector industrial agrícola estaba en la ciudad, no estaba bueno, una gran parte, no toda, pero una gran parte estaba en la ciudad, y hoy en día pues está en el campo, ¿no? Entonces, bueno, esta descentralización del sector industrial hacia el campo es propio, exclusivo de los procesos de la mundialización, y eso es el tema actual que estoy estudiando, ¿no? Que podemos resumir en el establecimiento de una nueva relación económico, social y política entre el campo y la ciudad. El campo dejó de ser el lugar exclusivo de la agricultura por ser un lugar multisectorial, a donde encontramos tanto empresas de tipo fabril como bueno, la agricultura campesina, como siempre, la agricultura campesina, la agricultura empresarial, etcétera, etcétera. Y eso cambia totalmente la configuración social de cualquier país. Algunos datos
Primero sobre el sector agrícola, para ubicarlo bien. La enorme mayoría de la producción agrícola, alimenticia, que llega a la ciudad para que podamos comer los que vivimos en la ciudad, que representamos en México, creo que 75% de la población, algo así, ¿no? La enorme mayoría de la población, la produce el gran sector empresarial. Eso hay que tenerlo claro. La mayoría de los alimentos que comemos proviene del gran sector empresarial agrícola. Enormes empresas, algunas de ellas con miles de hectáreas. Hay que decirlo claro, la reforma agraria está muy lejos. Miles de hectáreas en diferentes partes del país y las más grandes con empresas en Centroamérica y algunos de ellos, los más grandes, con empresas en Estados Unidos. Les hablamos de transnacionales, de una agricultura transnacionalizada, ¿no? Con, por supuesto, negocios junto con empresas norteamericanas, en fin, ahí es un mundo muy, muy complejo, tan complejo como el sector industrial, ¿no? Es una agricultura, de hecho, industrial, ¿no? Eso es un primer dato que hay que dar porque todavía en los años 70 la producción campesina tenía una enorme importancia para la alimentación del campo, en particular para la producción del maíz, ¿no? Que es pues, un alimento fundamental y más que un alimento fundamental, también un alimento que culturalmente es una parte central, sigue siendo una parte central de la cultura no solamente mexicana, sino centroamericana, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces el sector campesino familiar, digamos, pequeño mercantil, ¿no? Que puede vender parte de su producción en el mercado, pero también viven del autoconsumo, o los que solamente están metidos en el autoconsumo, ¿qué importancia tienen? Queda esta pregunta. Bueno, primero, pues de todos modos, tienen aportan algo que sigue siendo importante, ¿no? En particular para los mercados regionales a donde se ubican, para las pequeñas ciudades, ¿no? Las pequeñas ciudades en México, lo que podemos llamar las ciudades rurales, pues en general no reciben el alimento desde las grandes empresas de las cuales acabo de hablar, sino las reciben de la economía campesina. Entonces, al nivel local, regional, sí la economía campesina tiene una enorme importancia para surtir a estas pequeñas ciudades rurales. Y tiene otra importancia enorme, es que creo que es en este sector de la economía mercantil campesina en donde se hacen los mayores esfuerzos para la búsqueda de un nuevo tipo de agricultura ecológica. No quiero decir que el sector empresarial no lo hace pero a su modo, que ahorita no tenemos tiempo para explicar qué es su modo. Creo que sí tienen una inquietud en ese sentido, simplemente porque se dan cuenta que si no, no se van a poder reproducir en el largo plazo. Pero bueno, la agroecología, ¿no? que me parece que es el sector de punta de búsqueda de una agricultura alternativa, esa sí se ubica claramente en el sector campesino, pequeño campesino, pues. Y eso es de una enorme importancia, ¿no? Entonces, bueno, yo veo un poco la división entre gran producción agrícola y pequeña producción agrícola en ese sentido, pues, ¿no? Los dos tienen mucha importancia. Lo que tal vez hay que evitar es, como ciertos colegas lo hacen, creo, con todo respeto, es pensar que todo lo que es empresarial es malo y todo lo que es campesino es bueno. Creo que la cosa es bastante más compleja que eso y pues hay bueno y malo de ambos lados, para decirlo rápido. Ya desde hace unos 15 años estoy tratando de escribir pensando más a futuro, no solamente explicar la situación actual, sino tratar de tener datos que permiten ver hacia dónde vamos, ¿no? No trascender la situación actual, que es un poco la idea. No es
no es sencillo y es arriesgado, claro. Es más cómodo estudiar lo que está pasando que hacer futurología, que es ahí siempre hay un fuerte grado de incertidumbre. Es que esta gran división territorial entre campo y ciudad ya no da, ya no permite explicar y sin duda tenemos una mezcla, digamos, de actividades que son más o menos las mismas, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Ejemplifico rápido. La ciudad sigue siendo el centro del sector industrial, tampoco quiero decir que ya no hay, no, por supuesto sigue siendo el centro del sector industrial y en particular de la innovación tecnológica, ¿no? Pero lo que vemos también en la ciudad hoy en día, que todavía no tiene tanta fuerza, pero que va creciendo, es lo que llamamos la agricultura urbana. Hoy en día hablar de la agricultura urbana es algo común y sabemos que pues, todavía son pequeñas experiencias, por lo menos en México son pequeñas experiencias. Pienso en particular en Alemania, en Europa por lo menos, creo que Alemania ya hay una agricultura urbana bastante consecuente, y eso es algo totalmente novedoso. El campo penetra en la ciudad y tenemos exactamente el proceso al revés en el campo donde había agricultura y minería, sector primario, no hablé de la minería, pero minería, forestería, etcétera. Obviamente, pues en el campo tenemos, y eso sí, en América Latina y en particular en México, tenemos un sector industrial sumamente importante. Claro que no es la parte más tecnificada, etcétera, la parte más tecnificada está en la ciudad, pero aún así tenemos un sector industrial en el campo que da empleo a una parte muy importante de la población rural. Que antes hubieran dicho, la población rural es campesina. No, hoy una parte importante sigue siendo campesina, pero una parte todavía en términos de fuerza de trabajo más importante, ya no trabaja sigue viviendo en el campo, pero ya no trabaja en la agricultura. Les doy un solo dato que me parece así clave, ¿no? Está escrito en un artículo ya hace casi 15 años. Si analizamos las fuentes de ingreso, cómo se ganan la vida, pues de dónde viene el dinero de la familia rural, no digo campesina porque muchos de ellos no son campesinos, de la familia rural, quiere decir de la población que vive en localidades de menos de 2.500 habitantes, localidades chiquititas. La definición de la localidad rural en México es muy restringida, yo me iría a 15.000 por lo menos, pero bueno, el INEGI dice 2.500 y me atengo a 2.500. Bueno, el 65% del monto en promedio nacional, del monto del ingreso de las familias rurales que viven en poblaciones de menos de 2.500 habitantes, proviene de actividades no agrícolas. De ahí la idea de la pluriactividad campesina, ¿no? Que no es un fenómeno nuevo, por cierto, pero sí es un fenómeno que crece. Antes se pensaba que eso de la pluriactividad iba a desaparecer. No, nunca ha desaparecido, siempre ha estado y vuelve a crecer, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece un dato muy importante. Los campesinos son menos campesinos de lo que creemos, para decirlo muy bruscamente, ¿no? Siguen teniendo actividad agrícolas, por supuesto, pero no son suficientes, no pueden vivir de ellas, y parte de la familia campesina va a trabajar en la fábrica que está por ahí, no muy lejos de su región, ¿no? Eso me parece, bueno, los dos grandes fenómenos que estamos viviendo hoy en día. Ciudades increíbles como la Ciudad de México, pero cada vez más penetrada por actividades rurales, y por otro lado un campo cada vez menos agrícola y cada vez más penetrado por el sector industrial, ¿no? Publiqué varios artículos sobre este tema que acabo de describir.
Entonces escribí 2 o 3 artículos sobre nueva ruralidad. Creo que mi artículo más citado es un artículo que para mí ni era tan, no pensé que iba a ser tan bueno, pues, pero tiene mucha, sí, está muy citado. Que lo escribí en un libro que coordiné con otro colega ecuatoriano, con Luciano Martínez, colega que todos conocemos desde hace muchísimos años. Y este artículo está muy, muy citado. En mi opinión escribí otros mejores, pero no están tan citados. Pero eso ya es el azar de las cosas, ¿no? El siguiente que creo que puede ser interesante es en 2009. Es un artículo ya con muchos datos, como esos que les sacaba. Ahí quise tener un artículo ya no de reflexión teórico-metodológico, sino de comprobación y de cuantificación, ¿no? Creo que con el anexo son más de 40 cuartillas, creo, pero tiene un muy largo anexo con puros datos estadísticos, pues. Me convenció ya, desde ahí estoy convencido de que sí, la situación ya ha cambiado definitivamente y muy rápido. Eso es muy importante decirlo. A finales de los 90 no se podía tener claro eso. 10 años después los datos demostraban que la transición estaba terminada. Ya no estamos en transición. Estamos claramente en un nuevo esquema, que ya expliqué, ¿no? En este nuevo esquema de combinación en ambos territorios, campo y ciudad, de ambos tipos de actividades, ¿no? Fue una transición por la mundialización, fue una transición rapidísima, brutal, ¿no? Que se explica por la adopción de las tecnologías. Simplemente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el celular se impuso, la computadora, todo eso, se impuso en una década, ¿no? Es impresionante. Los coches, para tomar otro ejemplo, el automóvil, que fue el sostén del desarrollo del capitalismo, dilató prácticamente 60 años para imponerse, ¿no? El automóvil se inventó a finales del siglo XIX, por ahí de 1880, ya había automóviles, pero para que el automóvil fuese un instrumento ya común, ¿no? Hubo que llegar a esperar la posguerra. Eso para decir que la transición en México, por lo menos la transición del viejo modelo al nuevo modelo, son 10 años y son exactamente a la vuelta del siglo, entre el fin del siglo pasado y principio de ese siglo. Entonces este artículo lo marca muy bien, pues. Tengo otro que puede ser útil, que fue publicado en la revista Nueva Sociedad. La revista Nueva Sociedad se publica en Argentina, se dedica a temas sociopolíticos, ¿no? De todo, no de la agricultura, sino Nueva Sociedad, ¿no? De todo tipo de problemas de las sociedades en general. Entonces, está más enfocada hacia cuestiones urbanas, pero no solamente. También habla mucho de problemas del campo en América Latina en particular, ¿no? El mundo rural es un mundo apasionante y es un mundo, bueno, siempre ha sido un mundo complejo, porque el mundo antes, cuando dominaba el mundo campesino era un mundo de una complejidad enorme, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es un mundo aún más complejo, mucho más complejo, porque sigue existiendo el mundo campesino con su complejidad, pero a esta complejidad propia del mundo campesino hay que agregar la complejidad de todo este otro mundo no campesino que hoy en día existe en el campo. Y no solamente hay que entender el uno y o lo otro, sino hay que entender la relación entre ambos, que ahí está el verdadero reto, ¿no? No podemos entender el mundo en el territorio, yo hablo cada vez más de territorio rural, ¿no? Porque el campo se ha vuelto muy, muy ambiguo. El campo apela demasiado a la agricultura, ¿no? Un campo, pues es un campo agrícola, poco en el nivel de la impresión, ¿no? De impresionista, pues entonces, y no, hoy en día el campo no es así. Entonces hablo por eso más bien de territorio rural como hablo de territorio urbano, ¿no? Y en el territorio urbano pues hay
industria y también algo de campo, y en el territorio rural, pues como ya lo expliqué, hay por supuesto la agricultura, pero también hay muchas actividades no agrícolas, ¿no? Industriales. Entonces, no hay que entender, en el campo no es suficiente entender el campo, bueno, el mundo o la sociedad campesina por un lado y después pues saber cómo entendemos lo otro. No, es que ambos están íntimamente vinculados, ¿no? Y el mundo campesino se reproduce también en el mundo no campesino del campo, también de la ciudad, por cierto, pero del campo, ¿no? Por aquello de la pluriactividad del sector campesino, pues. Entonces me parece que el territorio rural es un mundo de una complejidad enorme. Creo que no acabamos de entenderlo. A diferencia de lo que se decía cuando yo estudié, perdón, voy a dar una anécdota personal. Cuando yo empecé a estudiar cuestiones agrícolas, fue por ahí del año de 1964, cuando entré en la licenciatura, si bien me recuerdo, el gran leitmotiv era, en el campo no pasa nada. No, el campo, la tradición, el campo es el pasado, todo eso, ¿no? Que efectivamente se decía. Y el padre uno de los padres, creo que el padre, en el sentido el que más se reconoce, pues, ¿no? De la sociología, pues eso fue su lema, ¿no? Su leitmotiv. Él planteó en uno de sus trabajos, sobre su libro sobre la ciudad, ¿no? Dijo: la ciudad es la modernidad, el campo es el atraso, es la tradición y el atraso. Desde ahí se equivocó, por cierto, creo que dijo algo gravísimo, totalmente equivocado, pero sí, como fue el padre de la sociología, pues eso se repitió y ocasionalmente se sigue repitiendo, ocasionalmente, ¿no? Si acaso eso, creo que eso nunca fue cierto, pero hoy en día decir eso ya es inaceptable, como siempre lo hacía, pero más que nunca inaceptable, ¿no? El campo no es el campo está metido en la mundialización, a la par que la ciudad. Aún sí podemos considerar que los principales procesos que promovieron la mundialización surgieron en la ciudad. Yo creo que sí es cierto, ¿no? Las nuevas tecnologías, pero el campo está totalmente incorporado en esos procesos de la mundialización. Entonces es un espacio extraordinariamente complejo. Hay que ir con ojos muy despiertos, una mente muy abierta, no tener ningún esquema en la cabeza, porque todo eso evoluciona a toda velocidad. No hay que creer todo lo que dice Hubert Cartón de Gramont en sus artículos pasados, porque no lo pudo ver todo. Sí, puede haber cosas rescatables probablemente, pero hay que ir realmente con la idea, hay que pensar, bueno, es lo que hago yo, diario. Están pasando cosas nuevas, no solamente en México, en el campo latinoamericano en general, están pasando cosas nuevas, y entonces pues hay que tener la mente muy abierta. Es mi consejo para los estudiantes. Bien, efectivamente hay un problema cuando planteo este proceso de transformación del campo, metodológicamente atrás siempre tengo la preocupación de combinar la reflexión teórico-metodológica, pero teórica pues, y teórica por lo tanto también es metodológica, con los datos que encontramos, ¿no? Y ahí entonces hay una relación sumamente compleja. Desde siempre, ahí sí no es un problema nuevo, desde siempre hay una relación sumamente compleja entre lo que sería pues, la reflexión teórica como tal y la realidad muy concreta, la realidad dura. Eso
pues para citar un autor que me parece que sigue siendo un autor muy importante, tal vez el que desde el punto de vista metodológico mejor lo planteó, es Marx. No en el Capital no plantea metodología, en el Capital ya tiene su metodología y arrasa y quiere demostrar lo que quiere demostrar, etcétera, etcétera. No, en sus escritos más filosóficos, ¿no? Creo que ahí se puede rescatar mucho es el Marx, yo diría, es el Marx que debemos de rescatar. ¿No? No solamente Marx, por supuesto, muchísimos otros autores con los cuales el propio Marx estaba discutiendo, ¿no? Y autores mucho más actuales también. Y ahí entonces el tema es saber cuál es la importancia de la teoría frente a los datos duros, ¿no? Este tipo de relación. Yo creo que necesitamos tener teoría. Sí necesitamos tener teoría, iba a decir como punto de partida, no es estrictamente como punto de partida, pero en todo caso la teoría hay que enfrentar a los datos. Yo cuando veo que hay datos que obviamente no van con la teoría, regreso a la teoría y reviso la teoría, la repienso. ¿No? Entonces hay colegas que dicen, no, pero es que tus datos entonces son equivocados, ni corresponden a la... Pero digo, hay un mundo real y la cuantificación creo que eso es parte del mundo real, ¿no? Y hay un mundo que yo imagino, que yo trato de sistematizar, es un problema. La teoría es para sistematizar, ¿no? Ver si lo que estoy diciendo corresponde a un pueblo en particular o a un país en particular, o en fin, qué tanto se puede generalizar, ¿no? Y ahí está el gran problema. Entonces, por eso necesitamos la teoría, si no, no la necesitaríamos, ¿no? La teoría es para establecer los niveles de abstracción a los cuales podemos llegar. Hay teorías que sirven para una pequeña región que no sirven para algo más grande, y al revés, hay teorías que sirven para estudiar la mundialización, pero no son suficientes para entender una región particular, un pueblo o una familia en particular, ¿no? Entonces hay niveles en la teoría, entonces, que hace que es muy complejo. Entonces, con la teoría soy muy flexible. Creo que mi ámbito, mi marco teórico sigue proveniendo en gran medida, pues sí, del pensamiento marxista, pero insisto, no del Marx del Capital, no del Marx economista, que no fue tan bueno economista. Muchas cosas que no son o no fueron, que él prevé en el Capital, ¿no? Pero sí, en todas sus reflexiones metodológicas o teóricas, creo que ahí hay mucho rescate. Entonces yo soy muy flexible con la teoría y hay que saber tomar de diferentes autores, ver hasta qué punto sirve, ver si se puede combinar o no con los demás autores, en fin, ahí yo soy ecléctico, efectivamente lo reconozco, aunque también reconozco que, pues sí, tengo que decir cuál es el principal autor pues sí, yo creo que es Marx. Sigue siendo Marx, creo, pero no el Marx del Capital, el filósofo.